Bueno, vamos a arrancar sobre unas cosas sobre cosas del Lela Seder, cosas de Pesach, de Hametz, de Lela Seder. Vamos a ver hoy una Mishnah en el último capítulo del Tratado de Pesachim, se llama Arbe Pesachim, el Ere Pesach. Sí, el 10.º capítulo, estamos en la página 414. Entonces dice la Gemara así, Masgulo Kosrishon, no estamos hablando del principio, hablamos de la mitad del capítulo. Masgulo Kosrishon, le sirvieron el primer copo, del primer vaso de vino, si no noto en la noche del Seder, tomamos 4 copas de vino que están relacionadas con los 4 lenguajes de Geulá, que está escrito en el Pasuk. Beotzeti, Beitzalti, son 4 veces que lenguajes que hacen de Geulá. Entonces, con esos 4 lenguajes se hace, y Jajamín decretaron que haya un vaso de vino. Es la opinión del Netziv, si me acuerdo bien, del M. Cadavar, que dice que así como una persona cuando se va tomando un vino se le va cambiando la cara. Así, el primero está serio, toma un vaso, está mejor, está más contento, otro vaso ya más contento, otro vaso ya está más así, más. Así también fue, como fueron, el pueblo judío fue de paso a paso saliendo de la esclavitud. Primero no lo hacían trabajar más, después iban así, todo el tiempo iban subiendo. Bueno, entonces dice así, Masgulo Kosrishom le sirvieron el primer vaso de los 4 vasos de vino que se toman en el El Seder. ¿Qué dice el primero? Beit Shammai, Ombrim, la opinión de Beit Shammai dice, me bareja la Yom, hace primero Kiddush, Beajarka me bareja la Yaim, y después dice Bore Priya Gefen. Ubeit el Ombrim, y la opinión de Beit Hillel dice, no, me bareja la Yaim, hace bajar por el vino, Beajarka, y recién después me bareja la Yom, hace Kiddush. Como nosotros hacemos así, si te van a acordar en Shabbat, cualquier o Yom Tov, primero decimos nosotros Bore Priya Gefen, y después decimos Kiddush. Pero la opinión de Beit Shammai, él discute, dice que no, al revés, vos primero tenés que decir Kiddush y después tenés que decir por el Priya Geffen. Y Beit dice al revés, primero hacer por el Priya Geffen y después decir Kiddush. Entonces dice la Gemara, Tano Rabbanon, Barín, Sebein, Beit Shammai, Ubeit Hillel, Beseudá. Discusiones que hubo, Tano Rabbanon y los rabinos, discusiones que hubo entre Beit Shammai y Beit Hillel en la comida. Beit Shammai, un me pareja la Yom, primero hace, como dice la Milla, hace el Kiddush, viajar que me pareja la Yaim, y después decir viajar por el vino. ¿Por qué? ¿Por qué hacer una primero con otra? Si tenemos 2 brajot, el de vino y de Kiddush. ¿Cuál es la lógica por la cual pensar que hacer primero la brajá de Kiddush y después la brajá del vino? ¿Por qué? ¿Qué opinas vos, Ari? ¿Por qué podría ser así? ¿Y por qué hacer primero la verajá del vino y no la del kiddush? La de Kiddush y no la del vino. Nosotros hacemos primero el vino y después el Kiddush. Pero Chamay dice hacer al revés. Así primero el Fecha. Kiddush y después el vino. Y para mí no, pero para mí no tiene sentido eso. No tiene sentido eso. Ok. No, porque lo normal es hacer primero lo que se hace más frecuente, ¿no? Oh, ya fe, Ari, esto está muy bien, esto es lo que va a estar más adelante para la opinión de 20 Lel. Dice, ¿por Ok, qué? Dice, Mibnei, dice, ¿por qué? Shayom Gorem Layaim Shavo. Primero la lógica dice, primero porque, ¿por qué vos es Kiddush? Porque es Shabbat, porque es Yom claro, Tov. Entonces, verdad. ¿qué le causó al vino venir? El- El Yom Tov. el- Entonces ¿Verdad? dice Beit Shammai, entonces primero brajar por el Yom Tov, porque él causó al vino que haga Kiddush. ¿Por qué hace Cierto. Kiddush? Por Yom Tov. Muy bien. Primero, otro, segundo argumento, Ukbar que de Yom, Beadai Miami lo va. Segundo opinión, porque que tienes 2 cosas de hacer. Primero es que llegó el Yom Tov, hay que hacer Kiddush. Segundo, que se vuelve Priakepen. Entonces, antes que llegue el momento de tomar vino, ya se hizo el Yom Tov. Y entonces es primero el Yom Tov llegó antes que el vino. Entonces, 2 argumentos tiene la opinión de Beit Shammai. Primero es que vos, ¿por qué tomas Sekidus? ¿Por qué tomas vino? Porque es Sekidus. ¿Por qué es Porque Sekidus? Porque es Yom Tov. Entonces, ¿quién te causa el vino que venga? El Yom Tov. Entonces, hace la primera opinión y no la otra. Hace primero por el vino, por el Yom Tov y después el Kiddush, después por el vino. Segundo, ¿quién estuvo delante de ellos primero? El Yom Tov. Entonces hace primero por el Yom Tov, después por el Kiddush, y después y después por el vino. Esa es la opinión de Beit Shammai. Ahora, y Beit Hillel, el hombre, y la opinión de Beit Hillel dicen, no, me pareja la yaim, hacer primero pareja por el vino.
viajar me pareja la yom, y después hacer braja por el día, o sea, va a hacer el kiddush. ¿Por qué? Pimne dice, ya en Gorem le kiddush este Omer, porque vos, para decir kiddush, necesitas que tengas vino. Si no tenés vino o pan sobre algo, no puedes decir más kiddush. Baruch Ata Hashem, Asher Kitzanu, Mitav Beratzavanu, Beshabbat Kocho, Babov Beretzon y Giltano. No puedes decir kiddush si no tenés o vino Algo. o algo, sí, para hacerlo. Entonces, ¿qué te hace? Es verdad que vos haces kiddush, vos entonces por el vino, porque es Yom Tov, pero si no va a tener el vino, no va a poder hacer el kiddush. Entonces dice, ve, Tilel, entonces tiene que hacer primero por el vino y después por el kiddush. Interesante. Pero Chamay te dice, mira, ¿o por qué hacer por el vino? Porque es Yom Tov. Entonces Yom Tov tiene que pedir primero. Me dice, Pero ¿verdad que yo vos sé que por el vino, podrías ¿cómo? hacer kiddush sin vino si no tenés. Pero tengo que hacer kiddush con pan. Es lo mismo con el pan. Es la Bueno, misma discusión con vino que bien, hacer con el pan. Tiene que tener algo ¿verdad? para hacerlo. Ok, Ok, si fuera que yo puedo pararme en medio de la calle, por ejemplo, una persona que dijo Sheheyano, en Pesach tenemos Sheheyano. sí, Después de Sheheyano, entonces ahora vos si una persona no dijo Sheheyano al principio de el Hag, puede decir todos los 7 días de Pesach, puede decir Sheheyano. Ok, no claro, necesitas específicamente Sheheyano con el vaso de Kiddush. Sí, con ¿verdad? ese Kiddush. Pero Kiddush, si no tenés un vaso de vino o un pan de hacer sobre eso, no podés No hacer. puedo, ¿Sí? es Entonces, verdad. esa es la Pero lógica no es que el de. vino provoca es necesario para el kiddush, es algo es necesario para el kiddush. Ese, ok, pero ese algo es el motivo por el cual que digas antes del Kiddush, porque él te deja hacer el Kiddush. Está bien, está bien. ¿Sí? Dabar Ajer, otro motivo, dice la Gemara, Birkata Yain Tadirá, la braja del vino es algo constante, Ubirkata Yom Eina Tadirá, y la braja del día no No, es algo constante, que es lo que está vos bien. dijiste decía cosas. Entonces, yo Ah, tengo dos cosas para hacer, una que es constante y otra que no es constante. Entonces, ¿cuál tengo que hacer primero? Hacer primero lo que es constante, muy bien. ¿sí? Entonces, Betadir, si no Tadir, una cosa constante, después una cosa constante, y Tadir Kodem, lo que es constante, entonces tiene la prioridad de hacerlo primero. Y entonces dice Gamara, Veígeta que dirá Beit Hillel. La es como la opinión de Beit Hillel, que lo que nosotros hacemos en Kiddush, primero nosotros hacemos por el vino, y después hacemos por el Kiddush, después decimos Kiddush. Pregunta ahora la Muy Gemara, esto fue una braita, todo fue un Tano Rabanán, que empezó de acá, como estoy mostrando, hasta acá, hasta acá. Ahora pregunta la Gemara, quiere analizar la braita. Maida Barajer, ¿por qué la Gemara tuvo que tener otro motivo para decirme para Betirel? ¿Por qué no cantó con un solo motivo? Y se llama Vejiteima, si vas a decir Atantarte Veajajada, si vas a decir que es mejor ir como Beit Shammai, porque dio dos motivos. Sí, primero que vos decís que vos te haces por el vino porque es Yom Tov, y también que el Yom Tov llegó antes que vos digas la bajada del vino. Si vas a decir que tiene dos motivos y Beit tiene uno solo, entonces por eso te di ese otro motivo. Acá acá también tengo dos motivos, Nino. Tadir, no Tadir, Tadir Kodem. Tengo dos motivos que si uno es constante y otro no es constante, entonces es mejor. Entonces puedes hacer así. O sea, Gama hizo, voy a pensado que no voy a hacer alajá como Beit Hillel. ¿Por qué? Tuvo que la verdad decirme otro motivo para Beit Hillel, porque por cuanto que Beit Shammai tenía dos argumentos y Beit Hillel ujú. tenía un solo argumento, entonces pensó que no como él. Muy bien. Ahora dice, pues sigue analizando la Gemara, la Braita. Dice, la Braita dice, Viejeta que libre Beitilel. Y la Alajá dice, la Braita que es como Beitilel. Pregunta Gemara Pshita, una cosa muy lógica que es así. De Anafik Bat Kol salió, la Gemara cuenta, la Gemara cuenta en el tratado eh, en el Tratado de Irubim, en el primer capítulo del Tratado de Irubim, salió una voz, salió una discusión si el alajá hacerla con Beit Shammai o con Beit Hillel, una discusión, y salió una voz y dijo que el alajá es como Beit Hillel. Entonces pregunta la Gemara, ¿por qué me tiene que hacer hincapié acá en la braita que el alajá es como Beit Hillel? Si yo ya sé que el alajá es como Beit Hillel en todos los lugares, porque salió una voz del cielo y dijo que se fija el alajá como Beit Hillel. Contesta la Gemara, y Beit primera contestación puede decir Coden Bat Kol, que esta braita fue enseñada antes que salió esa voz del cielo que dijo que la como Beit Hillel, y por eso se tiene que, te fija acá que la como Beit Hillel. Primera Ujú. contestación, segunda contestación, la Bat Kol, me está hablando incluso después que salió esa voz del cielo que dijo que la como Beit Hillel.
Rabbi Yoshua, y esto va con la opinión de Rabbi Yoshua, de amar en Mashgichim Bebat Kol, que Rabbi Yoshua dice que no se escucha, no vamos atrás de una voz del cielo, que cuando habló Rabbi Yoshua, entonces una Gemara en el tratado de Baba Metzia, en el cuarto capítulo de Baba Metzia, que nos cuenta que había una discusión entre Rabbi Eliezer y Jajamim sobre un cuchillo, un tanur, un hornito, en qué momento se considera que se terminó de hacer el horno hecho y en ese momento va a recibir impureza, si lo tocó un muerto, si lo tocó un cierto de, un sheret se llama, un tipo de bicho que impurificaba las cosas, o era un bicho muerto, un sheret muerto, una lagartija muerta creo que es. Entonces hay una discusión ahí entre Jajamim y Rabbi Eliezer. Entonces Rabbi Eliezer había dicho, si yo tengo razón, dijo que, que el agua, el agua me demuestra que yo tengo razón. Entonces que el agua empezó para el otro lado. Todos discutían con él. Y el agua empezó, le cambió la corriente. Se paró Rabbi Shua y dijo, no hay prueba del río. Dijo ahora ves, yo tengo razón, que los árboles, que los árboles que lo demuestren. Dice la Gemara, se levantaron todos los árboles y salieron. Hay un comentarista de Marshall que explica cada cosa, que está insinuándole el agua a los árboles. Si yo digo yo tengo razón, que las paredes del Betamidash lo demuestren. Entonces dice la Gemara que se empezaron a caer las paredes del Betamidash, se empezaron a, así, a aplacar. Se paró Abishua y dijo, ¿ustedes qué se meten si estamos los también de Jamim, tipo discutiendo con los otros, qué se tienen que meter ustedes? Se quedaron, no se cayeron más por honor a Rabbi Yoshua, dice la Gemara, y no se fueron para atrás por honor a Rabbi Eliezer, se quedaron así inclinadas. Dijo Rabirés, si yo tengo razón, que salga una voz del cielo y que diga que que yo tengo razón. Y salió una voz del cielo y dijo, ¿por qué discuten ustedes como Rabirés y acá como en todos los lugares? Dice la Gemara, se paró Rabbi Yoshua y dijo, está escrito en la Torah que lo va a llamar y mira, la Torah no está en el cielo, la Torah está acá abajo del cielo. Y si hija, la Torah está escrito que vamos a través de la mayoría. Y si la mayoría entiende, no como lo pone Rabbi Yoshua, entonces así la halajá. Entonces está escrito que después Eliao, un Tana se encontró con el profeta Eliao y le preguntó qué estaba haciendo en ese momento. Dijo que él se reía y dijo, Nitzhuni Banai, me ganaron mis hijos, me ganaron mis hijos. Así, entonces se quedó así. Entonces, para la opinión de la Yeshua, que no se va con la voz del cielo, entonces por eso necesito ir ahora con, necesita esta braita, va según la opinión de la Yeshua, que no se va a través de la voz del cielo, y por eso, a pesar de que salió una voz del cielo diciendo que la halajá es como Beit Hillel, de cualquier manera no se va a quedar una cosa fija porque no nos importa la voz del cielo. Entonces, por eso la braita acá tiene que enseñarte de que si vamos a través de la voz del cielo. Disculpen, acá la braita tiene que enseñar que la halajá era como Beit Hillel, no por la voz del cielo. Acá la halajá como tiene Beit Hillel, que ellos tienen razón. El motivo de Beit Hillel es más convincente que el motivo de Beit Shammai. Hasta acá, ¿saben una cosa muy interesante? Supongo de Tosafot, que vemos que la opinión de Jajam, tenemos la opinión de la Yeshua, ¿sí? La opinión de la Yeshua que no se escucha una voz celestial. No vamos, pero la opinión no, pero no para la Yeshua, sí se va a tratar una voz celestial. Por eso nosotros decimos que la halajá va como Beit Hillel. Entonces, pues, entonces, ¿por qué los Jajamim no fijaron la halajá como Rabbi Eliezer, que es el uno por el cielo? Rabbi Yoshua, él no va con la opinión del cielo y dice la Torah está acá abajo. ¿Ok? Entonces, para Rabbi Yoshua nunca se va a tratar la voz del cielo. Pero para la Claro, opinión que, cuando entiendo cómo se explica la halajá, sí, se explica la halajá. No se va a tratar la voz del cielo, sino se va como los Jajamim entienden que sea la halajá. Pero para la opinión de Jajamim, que cuando se una voz del cielo y dijeron que vamos a través de la opinión de Beit y Lel, sí se va a través la voz sí se va a través de esa voz, se fija hacia la Alajá. Entonces, ¿por qué después que la voz ahí dijeron que la Alajá, haciendo digo que la segunda voz del cielo dijo que la Alajá es como Rabbi Eliezer sobre ese tema cuando ese hornito recibiría impureza, cuando se determinó que está listo? Entonces, ¿por qué acá no dijeron ir como la opinión de Rabbi Eliezer si ellos sí van a través de la voz del cielo? ¿Se entiende la pregunta, Ariel? se entiende. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver. Dice Tosafot. Sí, vamos, estamos acá. Vein tomar, dice, nos vas a preguntar. ¿Qué diferencia hay, Maishna, qué diferencia hay de Kaimalan que va Kol de Beit Hillel? Que vamos, si vamos con la voz del cielo que dijo que va a alajá como Beit Hillel, velo Kaimalan y no vamos como la alajá de que va Kol de Rabbi Eliezer y no vamos como la voz del celestial que dijo que la como Rabbi Eliezer. Así pregunta Tosafot, contesta Tosafot, Somar,
hay que contestar. Te voy a decir. De Aja Beitirel Abu Ruba. Es la de Beit Shammai Mejadet Fei. Ujú. Allá tiene una duda, que por un lado, Beit Shammai eran más cantidad, pero Beit Hillel eran más cantidad, y Beit Shammai eran eran más como inteligentes. La cabeza tenía más afilada, se dice, más mishushav, se dice en hebreo. Entonces, la pregunta acá, ¿qué es lo que va a fijar? ¿La mayoría de la inteligencia o la mayoría de cantidad? Muy bien. Muy bien, esa es la discusión de ahí salió una voz del cielo que vamos a través de la mayoría de la cantidad. Entonces, un tema de cómo definir la mayoría. ¿Sí? Vamos a través de mayoría de inteligencias o mayoría de cantidad. Dice, pero en el caso de Rabbi Eliezer, era uno contra muchos, ahí no teníamos el tema sobre que es uno más inteligente que los otros, así, entonces acá era uno contra de todo, entonces acá no teníamos duda que vamos atrás, no vamos a ir a través de la voz, o sea, una voz dice, la es como uno, la otra dice que tengo que ir a través de la mayoría, entonces no voy a decir la voz del cielo, pero yo tengo una duda, ¿cómo se determina la mayoría? Si es mayoría en cantidad, mayoría en calidad, le llamamos así, ahí tú usas una voz del cielo para definir que no vamos en la mayoría en cantidad. Había una historia que una vez preguntaron a Catán Sofer y dijeron, sí, te quito una Torah que vamos a ver la mayoría, entonces toda la mayoría es idolatría, entonces todos son católicos, entonces ustedes no vienen con nosotros, entonces con eso cuando tenemos duda, entonces hay que tratar la mayoría, una cosa que no hay duda, no hay que tratar la mayoría, sí. Entonces segunda, ven tomar, y dice, entonces, dijo, primera contestación. Entonces pregunta Tosafot, entonces ¿por qué salió entonces una voz del cielo? Si fuera de que era todo en contra de uno, entonces ¿por qué salió una voz del cielo en el caso de la Eliezer? Dice Tosafot, Ubatkol lo llama, la voz que salió en el cielo en la historia esa de Rabbi Eliezer, era el Ichbodó que Damira Nata, Mina Shamay Miojihu. Allá salió la voz del cielo solamente en honor a Rabbi Eliezer a ser Eliezer. Allá, en el caso de la discusión entre Rabbi Eliezer y Jajamim, salió una voz del cielo. Pero acá era mayoría en contra de uno. Entonces, obvio que no hay que detrás de la voz. Entonces, ¿por qué sí salió una voz del cielo? En honor a Rabbi Eliezer. Porque pidió que del cielo haga una prueba que él tiene razón y salió una voz en su honor. Entonces, por eso ahí no fueron a través de la voz. ¿Sí? ¿Por qué otra vez? Porque era obvio que no y sabían que la voz era solamente en honor de Rabbi Eliezer. Pregunta Ujú. a Tosafot, ¿ok? Sí, entonces, Tofo no hace una diferencia. En el caso que había una discusión entre Beit Shammai y Beit Hillel, había una voz que había una duda realmente cómo fijar una cosa, una mayoría, entonces todo eso viene la voz del cielo y vamos a través de esa voz. En el caso de discusión sobre ese horno entre Rabbi Eliezer y Jajomim, era mayoría en contra de uno. ¿Por qué no fueron a través de la voz en ese caso? Porque era obvio para ellos que acá la voz era solamente en honor a Rabbi Eliezer. Por eso es una voz del cielo. Porque él dijo que traiga una prueba del cielo, entonces era una voz del cielo. Pregunta del lector, entonces, ¿por qué la Gemara acá dice? Nosotros la Gemara dice que esta braita va según la opinión de Rabbi Yeshua, que dijo que no va a escuchar una voz del cielo. Si la voz del cielo de este caso era para todo el mundo, no se escuchaba. Así preguntó esa foto. ¿Se entiende? Todo dice, la opinión de Rabbi Eliezer de la historia esa de no tiene nada que ver, no es una voz del cielo, fue una voz de Rabbi Yeshua. Entonces, ¿por qué dice acá la Gemara dice que una contestación que la braita esta que va como dice la gente como Beit Hillel, es como la opinión de Rabbi Yeshua, que no va a través de la voz del cielo? ¿De dónde viste Rabbi Yeshua? ¿Dónde habló? Habló en el caso de Rabbi Eliezer, que discutió con Jamín sobre ese horno. Dice, ahí la voz del cielo era en honor a Rabbi Eliezer, no una voz celestial que estaba dictaminando la halajá. Salió ayer, abrió del cielo en honor a Rabbi Eliezer. Dice, entonces si vas a preguntar en qué eje que amar a Rabbi Yeshua y por qué acá me dice que es Rabbi Yeshua, a Rabbi Yeshua cae a Bat Kol de Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua habló en la voz de Rabbi Eliezer, que salió en honor de él. Él no habló en una voz que, como en el caso de Beit Shammai o Beit Hillel. Te contesta la Gemara, Shomar. Te voy a contestar, mi de comar, Emma Shishim Bat Kol, Mishun de Loba Shamaimi. Por cuanto que Rabbi Eliezer dijo ahí en Tratado de Baba Metzia, que no escuchamos a la voz del cielo porque no está, no, porque la Torah no está en el cielo, está acá abajo. Entonces se entiende que él piensa que nunca se va a tratar del cielo. Mashma de Kol Dukta Leita del Misa Batar Bat Kol. Entonces se entiende que en ningún lugar hay que ir a través de una voz del cielo.
Ok, ahora sí, entonces resumen. Acá la que me había dicho que la verdad te dice que la java como Beit Hillel. Preguntó la Gemara, ¿para qué me tiene que decir eso? Si es una voz celestial, que digo que la como Beit Hillel. Primera contestación, antes que salió la voz celestial. Segunda contestación es para la opinión de Rabbi Yeshua que no mataron a la voz celestial. Pregunta Tosafot, ok, Rabbi Yeshua se entiende, pero si Jajamim discute con Rabbi Yeshua, ellos sí escucharon la voz celestial de que digo que la como Beit Hillel. ¿Por qué discutieron ahí con Rabbi Eliezer? Tosafot, no, porque Claro, era la voz celestial en honor de Rabbi Eliezer. Era obvio que era, no había una duda a quién hay que escucharse la mayoría a uno. Era en honor de Rabbi Eliezer. Pero, entonces si es así, entonces ¿por qué acá de la que me dice que es para la opinión de la Beshua que no escucha una voz celestial? Si habló en un caso que la voz celestial habló solamente no Rabbi Eliezer. Eso fue verdad, pero con la expresión que tuvo Rabbi Yeshua, de decir la Torah no está en el cielo, no vamos a escuchar ninguna voz, se entiende que a él no le importa ningún concepto, cuando hay un zafek alágico, se va a ir a través de la voz del cielo. Bueno, pues seguimos la próxima semana. Sí, todo lo mejor, toda la raja. gracias, Edito, no. Eso.